Buenas tardes, soy el alumno Joaquín Hidalgo y ahora les voy a presentar la evaluación número 2. Bueno, el temario que establecí para la evaluación es el siguiente. Lo dividí en 5. Primero vamos a explicar algunos conceptos básicos de la flexión y torsión. Después, esfuerzos axiales y esfuerzos torsionales en una viga. Las fuerzas puntuales y fuerzas distribuidas aplicadas en una viga. Los nuevamente esfuerzos cortantes, momentos flexores y deformaciones en una viga. Y vamos a revisar una herramienta muy importante llamada método cualitativo por puntos. La determinación de los diferentes fenómenos que puede ocurrir en una estructura tan importante como lo son las vigas nos permiten interiorizarnos en lo relacionado a la resistencia de materiales. En esta evaluación específicamente nos basaremos en todos los efectos que se generan en la viga, ya sea por fuerzas puntuales, distribuidas, que este es un tema nuevo adicionado a esta evaluación, y obviamente vamos a ver sus reacciones a través de los esfuerzos cortantes, los momentos flexores y las famosas deformaciones. También vamos a hacer un cálculo a través de unos esfuerzos axiales y torsionales en una viga que va a ser sometida a torsión para distintas secciones y en algunos casos en distintos materiales. Todo simulado gracias al SkyShip y con materiales que son de proveedores reales que encontramos en la web. Y finalizaremos haciendo una evaluación mediante el método cualitativo por punto, seleccionando cuál va a ser la viga más óptima en función de factores relevantes. Aquí también va a haber algo bastante interesante. Pero antes que todo, vamos a comenzar explicando algunos conceptos básicos relacionados a la flexión y torsión. El objetivo principal de esta evaluación es optimizar la selección de secciones de perfil y tipo de materiales para vigas mediante el simulador SkyShip. En específico, este objetivo está centralizado en el ejercicio 4, que ya veremos más adelante. Los objetivos secundarios podemos dividirlo en determinar mediante el método cualitativo por puntos la selección integral de las vigas para un condominio o departamentos, calcular kilos de carga para esfuerzos axiales y esfuerzos tangenciales aplicados con ángulos de torsión, explicar los conceptos de, en mi caso, deformaciones de torsión en barras circulares, torsión hiperestática, flexión pura y flexión no uniforme, y los efectos de la temperatura en las vigas. Y finalmente vamos a realizar seguimiento al progreso de la meta propuesta en la evaluación anterior. Ejercicio 1. Bueno, en el ejercicio 1 me solicitan hacer una explicación ilustrada de los siguientes 4 conceptos que están de color celeste. Deformaciones de torsión en barras circulares. Nosotros sabemos que la deformación de torsión se produce por el efecto de doblar un material elástico, tal cual se ve aquí en la figura, en donde la sección A es el arco que recorre el punto A al deformarse la barra debido a torsión. El θ es el ángulo de giro en radianes, y aquí tengo una observación bastante importante, entre dos secciones separadas por una longitud L, ρ va a ser el radio, en este caso, según esta figura, y la figura, no recuerdo bien cuál es esa letra griega, pero denota lo que está relacionado con la deformación cortante. Y la fórmula es la misma vista en clases. La torsión hiperestática la voy a explicar de la siguiente manera. Cuando es posible determinar totalmente las leyes de esfuerzos que actúan sobre todas las barras que forman una estructura, utilizando solamente consideraciones de equilibrios de fuerzas y de momentos sobre la estructura en su globalidad o sobre sus partes integrantes, la estructura está estáticamente determinada y se llama isostática. En general, las estructuras de barras están estáticamente indeterminadas. Entonces suelen llamarse hiperestáticas, y para resolverlo es necesario imponer adicionalmente condiciones de compatibilidad sobre sus movimientos, y obviamente obteniendo cualquier este valor podemos saltar a la herramienta del SkyShip. Flexión pura se refiere a la flexión de una viga bajo un momento flexionante constante,
Por tanto, ocurre solo en regiones de una viga donde la fuerza cortante es 0. Y la flexión no uniforme vendría ya a ser todo lo contrario. El efecto de la temperatura en vigas. Los cambios de temperatura producen cambios de volumen. Sin embargo, si el cambio de temperatura es uniforme y la estructura es isoestática o libre, no se originan tensiones. Si el cambio de temperatura no es uniforme o la estructura es hiperestática, ahí sí se generan tensiones. Aquí comenzamos en materia con los ejercicios numéricos. Bueno, en el ejercicio 2 me solicitan buscar un perfil real, circular, hueco, comercial con medidas que sean distintas a las mencionadas. En nuestro caso encontré el proveedor Sodimac, el cual me presenta un perfil de tubo hueco redondo con las dimensiones de 5 pulgadas por 3 milímetros de espesor por 6 metros de largo. La pregunta es, ¿cuántos kilos de carga provocan un esfuerzo axial de 403 megapascales y cuántos kilos colgados tangencialmente harían que sufriera una torsión con un ángulo de 31 grados? Sorprendentes 31 grados. Entonces vamos a conversar primero por determinar la carga para el esfuerzo axial y posteriormente para el esfuerzo tangencial debido a una torsión con un ángulo de 31 grados. Ya, en la primera parte se solicita, ¿cierto?, calcular los kilos de carga para llegar a generar un esfuerzo de 403 megapascales. Nos dan varios datos, el conocido módulo de elasticidad, el esfuerzo, el largo, el radio y el radio más chico que va a ser el radio menos el espesor. Bueno, primero que todo hay que analizar hacia dónde se ejerce la carga axial, como obviamente se llama axial, está en el mismo eje. Bueno, y ahí hicimos una imagen representativa y las ecuaciones que nosotros manejamos en el curso son esas 4 que están ahí a la derecha, pero sorprendentemente no necesité utilizar todo ese cúmulo de fórmulas, sino que simplemente tuve que indagar en la fórmula de la ecuación 4. Bueno, la ecuación 4 dice que el esfuerzo o presión, también conocido como presión, es fuerza partido en área. Y nosotros lo que queremos obtener es los kilos. Y nosotros sabemos que los kilos siempre están intrínsecamente asociados a la fuerza. Por ende, yo como conozco el esfuerzo y el área, se me va a hacer importante calcular la fuerza para poder llegar al resultado. Por ende, la fuerza va a quedar igual como la expresión de esfuerzo por área, y el área lo vamos a tener obviamente por una simple ecuación, que es pi por el radio cuadrado. En este caso tenemos que restarle el radio hueco, que ese radio hueco se va a componer del radio menos el espesor. Ya, entonces ahí me va a dar un valor de pi por r cuadrado menos r chico cuadrado. Y eso me va a dar un valor del área de 1,2 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, calculando la fórmula por la fórmula, calculando la fuerza con la fórmula mencionada anteriormente, nos van a dar un total de 472 kilonewtons o bien 47.510 newton. Y toda esta resolución de cálculos fueron gracias a la herramienta sugerida del Symbolab, que es una herramienta bastante mágica, como que va prediciendo lo que uno va escribiendo y finalmente te da el resultado. Y ahí está la presentación del valor, que coincide exactamente con el valor mencionado. Y bueno, como ya tenemos la fuerza, nosotros sabemos que la fuerza está asociada a la masa, por ende la carga va a ser 47.151 kilos, que va a ser debido a la generación de un esfuerzo de 403 megapascales. Obviamente todo esto asumiendo 10 newton equivalente a 1 kilo. La segunda parte nos piden cuántos kilos colgados tangencialmente haría que sufriera una torsión con un ángulo de 31 grados. ¡Wow! Ya, para lo cual presento, esta vez, no presento todas las ecuaciones que hemos aprendido en el curso. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior
comprendí que debemos desarrollarlo solo en función de las ecuaciones que voy a necesitar. Antes de este ejercicio le había dado 1000 vueltas al ejercicio, sin exagerar, 4 horas de trabajo, y finalmente llegué a la conclusión de que había que utilizar una fórmula simple. Por ende, ahora hice el mismo ejercicio, lo hice primero en mi cuaderno, obviamente los cálculos numéricos con el Symbolab, y posteriormente solo estoy entregando las ecuaciones de la carga por torsión que me van a permitir desarrollar el ejercicio. Porque no tiene sentido que anotase todas las fórmulas que existen. Ya, en este caso yo fui desglosando en orden. Por ejemplo, de primera tenemos el ángulo asociado a varios factores o varios valores que conocemos. En la ecuación 2 estamos hablando del momento polar de inercia. ¿Y por qué estoy en este orden? Porque en la primera ecuación yo tengo todos los datos a excepción del momento torsión, que es la letra T. Posteriormente también puedo calcular el momento polar de inercia, que es la J, la ecuación 2. Por lo tanto, yo conociendo el valor de T, puedo determinarlo en función de la fuerza, y nosotros nuevamente sabemos que la fuerza está asociada a la masa. Por eso es que escribí estas 4 ecuaciones. Bueno, los datos son el famoso G, que es el módulo de cisalle, el ángulo, el largo y los 2 radios. Ya, ejercicio 2. Bueno, al resolver este ejercicio me resultó 2.927.290 kilos, por lo que me volví luego investigando y encontré que para poder resolver este ejercicio se requiere que el ángulo de torsión se mida en radianes. Y le dejo a continuación todos los links que respaldaron lo que le estoy mencionando. Quiere decir que este valor no tiene que estar en grados sexagesimales, sino que en radianes. Bueno, aquí voy desglosando. De la ecuación 1 se obtiene eso, que es el despeje del momento, y de la ecuación 2 sale, ya tenemos todos los datos, por ende el momento polar de inercia va a ser 4,5 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta, lo que nos va a dar un momento total de 32.460 newton metros. Y todo esto fue calculado, obviamente, a través de la herramienta Symbolab, la cual le estoy presentando en la figura de abajo. En la ecuación 3 se tiene que la fuerza va a ser igual al momento partido en distancia, por ende nos va a dar una fuerza de 511.181 newtons. Y finalmente, despejando la ecuación 4, la masa va a ser la fuerza partido en la gravedad, lo que nos va a dar 51.118 kilos. Por lo tanto, los kilos de carga tangenciales que provocan una torsión a 31 grados son 51.118 kilos. Ya, ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos solicitan diseñar 2 vigas de distintas secciones transversales para un galpón. Ya, las características que hay en común de estas vigas son acero estructural empotrada en el lado izquierdo. La viga tiene 6 metros de largo y se le aplica un momento flector de 1 kilonewton a los 2 metros, tal cual se ve en la figura de abajo del SkyShip. Bueno, el SkyShip, posteriormente a lo que uno hace la simulación, nos da un resultado que más que nada es la ley de Newton de acción y reacción. Y en este caso hay una reacción en el empotramiento que va en sentido contrario al momento, obviamente para que estas fuerzas se equilibren. Y abajo está el material, que es acero, que tiene un módulo de Young o módulo de elasticidad de 200.000 megapascales, una densidad de 7.850 kilos por metro cúbico. Ya, para esto vamos a ver 2 casos. El primer caso va a ser para una sección tipo Chanel y el segundo caso va a ser perfil en H, pero con un alma que sea mayor a 250 milímetros.
Para ambos casos nos pedían modelos reales, por ende tuvimos que buscar proveedores, y esos proveedores son los dos que están en la imagen. El canal estructural de 200 por 50 por 5 por 6 metros de largo, y en el segundo, bueno, ese caso 2 lo voy a presentar más adelante. Y abajo están sus links de respaldo que apoyan que se vende actualmente ese producto. Bueno, en el caso 1 tenemos la tipo C, ¿cierto? Se ve ahí que tiene un largo de 200 y un ancho de 50 milímetros y un espesor de 5 milímetros. Y en el lado derecho tenemos el de forma en H, donde tiene un alma de 349 milímetros y una ala de 127 milímetros. Secciones Chanel. Diagrama de momento flexor. El momento flector es mayor desde el empotramiento hasta llegar al momento flector, que es donde técnicamente puede fallar. Después de eso se vuelve cero hasta llegar al voladizo. Lo que respecta al diagrama de esfuerzo cortante, no hay aplicación de cargas puntuales o distribuidas, por lo que la barra no experimenta esfuerzos cortantes. Bueno, lo que respecta a los desplazamientos, aquí hay una observación importante, porque a partir del empotramiento la pendiente de desplazamiento vale cero, y en el voladizo es donde se experimenta, obviamente, el mayor desplazamiento máximo con un valor de 6,1 milímetros. Bueno, aquí vemos que el resumen analítico está todo en color verde, por lo tanto no se van a suscitar problemas estructurales. Tendría una leve pero insignificante preocupación con respecto al ratio de la deflexión, que es aproximadamente un 30%, pero no es nada para preocuparse. Ya, ahora vamos con las secciones con forma de H. La sección con forma de H. De acuerdo a lo aprendido en la clase anterior, los diagramas de momento flector y esfuerzo constante se comportan mecánicamente exactamente igual para el caso 1 que en el caso 2. Por lo mismo, no tiene sentido que revisemos esos diagramas. Solo presentamos el diagrama de desplazamiento, el cual tiene un valor ínfimo, menor a 1 milímetro de desplazamiento. Bueno, ahora viene el resumen analítico. Nuevamente el SkyZip arrojó resultados en color verde, por lo que no van a haber problemas estructurales. Inclusive los ratios son bajísimos. A tal punto que aquí no es ni tema el análisis estructural, esto no va a fallar nunca, todo va a funcionar de manera impecable. Y comparando los dos, como ya dijimos, el simulador SkyZip arrojó todos los resultados en color verde, por ende no se presenta ningún tipo de problema estructural. Y yo, si fuera el ingeniero de la obra, la primera pregunta sería, ¿cuál es más barata? Por eso fue fundamental haber partido de un modelo real. Ahora sabemos que la viga de acero del caso 1 es muchísimo más económica que la del caso 2. Incluso la viga 2 supera en un 150% aproximadamente por más cara. Por ende, aquí destaqué en color rojo la selección del caso 1. Ejercicio 4, y aquí para mí es el ejercicio más importante y relevante de toda la prueba. ¿Por qué? Porque si bien en clases se dijo que no aplicáramos todavía el método cualitativo por punto, yo sí lo apliqué porque me pareció bastante importante y democrático. Ya. Diseñar una viga para un edificio de apartamentos. Las características en comunes de todas las tres vigas o los tres casos, opciones, son 4 metros de largo, apoyo fijo en el extremo izquierdo y apoyo móvil en el extremo derecho, como se ve en la imagen, ¿cierto? Una carga distribuida de 0,6 kN hacia abajo desde los 0,3 metros después del primer apoyo y antes de llegar al segundo apoyo 0,3 metros. Quiere decir que está como centrado. Y dos cargas puntuales, una carga hacia abajo a los 2 metros de 0,2 kN y la otra carga a los 3 metros, obviamente de izquierda a derecha, de 0,1 kN, pero esta va hacia arriba.
Entonces ya estamos viendo que quizás la barra va a querer doblarse un poco ahí entre esas dos cargas, pero al mismo tiempo, hacia el ojo, vemos que la carga que está por sobre de estas dos cargas es mucho mayor, así que quizás sea su fluctuación de momentos flectores y demás muy pequeña. Ya, para ello van a haber tres opciones. Primero vamos a evaluar una sección Chanel con medidas reales. En este caso vamos a utilizar el material de Metalcon. Para la opción 2 vamos a utilizar un perfil rectangular de madera de mínimo 100 por 100 milímetros, muy ancho, ¿cierto? Y, o sea, 10 centímetros de ancho sería por 10 centímetros de ancho. Y la opción 3 va a ser una sección en H, pero de alas cortas, que en nuestro caso solo llega a encontrar de acero. Todo esto con medidas reales. Ya, bueno, este va a ser el modelo de reacción, de acción y reacción que nos arroja el simulador. Se van a generar dos reacciones que van a ir de manera verticalmente hacia arriba. Una va a ser de 1,02 kilonewton en el lado izquierdo y la segunda va a ser obviamente un poco menor al lado derecho, porque al lado derecho se está aplicando una fuerza, una carga hacia arriba, entonces por ende esta iba a ser menor, ¿cierto? De 0,92 kilonewton en el extremo derecho. En la opción 1, las medidas reales fueron obtenidas a través de Sodimac, nuevamente, y el perfil... ¡Cállate! Disculpen, va a ser de Metalcon de 2x6x1, tal cual se ve en la figura. Pero aquí no sale especificado, pero sí salía las especificaciones técnicas, que eran 2 centímetros por 6 centímetros y por 1 milímetro. Deme un segundo. No me cuente ese tiempo, por favor. Ya. Ya. En la opción 1, el diagrama de momento flector arroja lo siguiente. La viga de Metalcon tiende a flectarse en la parte central, exactamente en el punto medio de la viga, que aproximadamente a los 2 metros. Si bien la carga no se distribuye de forma pareja, ¿cierto? Para el lado izquierdo o para el lado derecho, porque hay cargas aledañas que influyen, pero no influyen tanto tampoco, como para marcar una especie de tendencia a la que la viga concentre mayores flectaciones al lado izquierdo o derecho. Ya, para el diagrama de esfuerzo cortante, en el principio y fin de la carga distribuida se visualizan los esfuerzos cortantes máximos. En el centro de la viga casi existe una anulación, no pudo ser igual que el ejercicio que vimos en clase. Casi una anulación en totalidad de los esfuerzos cortantes producto a las dos cargas que están a 2 metros y a 3 metros. Esto como que desequilibraron un poco e hicieron que no se equilibraran las fuerzas. De acuerdo a la viga de Metalcom, esta tiende a flectarse en la parte central, ¿cierto? Disculpe, este es el de desplazamiento. Bueno, el desplazamiento en este caso va a ser justo al medio y va a ser de solo 186 milímetros. O sea, no, disculpe, es mucho, porque son casi 19 centímetros que va a estar hundido para una simple barra de 4 metros. Los resultados están de color rojo, por lo que va a existir fallamiento. De hecho, los ratios están exageradamente altos. A modo explicativo, las relaciones entre esfuerzo y deflexiones son superados por su límite de resistir. El fallamiento es inevitable para esta viga de acero galvanizado o Metalcon. Así que esto no va a ser muy sugerido por nosotros, para nada. Sobre todo con respecto a la deflexión. 11,9 quiere decir que está superado en más de 11 veces su capacidad de resistir el Metalcon. Opción 2, ¿cierto? El perfil rectangular de madera. Bueno, no se encontraron las dimensiones de los 100% en vigas de 4 metros, por lo tanto tuve que optar por una de 6 metros.
la cual sí cumple con lo solicitado de los 100%. Cabe destacar que el gran espesor de la madera nos ayudará a ser eficiente para resistir a más esfuerzos. Y como siempre les dejo debajo del proveedor, les dejo el link de donde obtuve este producto. Y las dimensiones van a ser 4 por 4 pulgadas, quiere decir que van a ser poco más de 10 centímetros. Claro, ahí está en la figura de la derecha, ¿cierto? Los 101,6 milímetros por 101,6 milímetros. Ya, y con respecto a su momento flector, bueno, ¿para qué voy a volver a lo de antes? Dijimos que ya no tiene sentido ver el tema de los momentos flector ni esfuerzo cortante porque son exactamente iguales. O sea que este lo vamos a saltar y este también es exactamente lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto me voy a saltar a la de los desplazamientos. La viga se va a desplazar aproximadamente 19 milímetros en el punto medio de la viga, quiere decir que es mucho menos que el primer caso. La opción 3, ¿cierto? Disculpe, la opción 2, el resumen analítico. Ya. En lo que respecta a si la viga soporta los esfuerzos sometidos por las cargas, no existe problema estructural alguna, pero sí en la deflexión. En la simulación arroja que nos estamos pasando por poco más de un 20%, ¿cierto? De acuerdo al ratio. No es tan terrible, pero habría que realizar un análisis más exhaustivo para buscar la manera óptima de reforzar tal vez esta viga de madera para que pueda soportar ese fenómeno de flexión. Y más encima, como el software nos entrega dónde se está flexionando, entonces sería más fácil de atacar. Ya. Nuevamente con el caso, la opción 3, no se encontraron una sección H que tuviera las cortas para 4 metros. Por lo tanto, tuve que optar por un proveedor que me abastecía de una de 6 metros de largo. Y esa tiene las siguientes dimensiones. Tiene un alma de 240 milímetros, 8,7 milímetros de espesor del alma, 106 milímetros de longitud o bien de alas. Eso, para mí eso es alas cortas en proporción, ¿cierto? Ya. Obviamente ya lo que mencioné anteriormente, saltamos directamente a los desplazamientos y esto no se va a desplazar casi nada. Esta viga de acero no se va a desplazar prácticamente nada en el punto medio, 0,25 milímetros. Por ende, obviamente, todo el resultado del SkyShip va a estar en color verde. El esfuerzo va a ser muy pequeño, los ratios de ambos valores más importantes también va a ser muy pequeño. Por lo tanto, el análisis de los modelos reales va a ser así. Ahí se ve inmediatamente los colores rojos que va a ser falla y color verde va a ser algo que no va a fallar. Observamos que la opción 3 resiste los fenómenos de deflexión y esfuerzos lejos mucho mejor que las otras dos opciones. Eso se explica por el tipo de material y el tipo de sección. Sección tipo H que tiene la capacidad de resistir muy bien los esfuerzos de tracción. Primera clase. Por lo mismo, es una de las elecciones en construcciones de todo tipo de obras civiles. Es de las más favoritas, ¿cierto? Ahora bien, la opción 2, la viga de madera, como se dijo anteriormente, resiste muy bien los esfuerzos mecánicos, pero tenemos un déficit en el ratio de un poco más de un 20% de lo recomendado por el simulador. Se podría eventualmente estudiar una factibilidad de reforzar la viga de madera para que sea capaz de resistir la deflexión. Además, se nos hace atractivo por el tema del precio. Ahora, si bien en clase no se exigió utilizar el método cualitativo por punto, para mí sí fue relevante utilizarlo. Y lo interesante es que, imaginándome el ejercicio, también visualicé en realidad agregar un factor relevante, el cual bauticé como logística, y hace alusión a la dificultad de traslado de las vigas, porque se entiende que no es lo mismo trasladar vigas de acero que trasladarlas de madera. Entonces yo me imagino que hay que utilizar, no sé, máquinas más sofisticadas, quizás lo otro no tanto, una máquina más cara, que demora más tiempo, más prevencionista, más todo.
Por ende, agregué un ítem está un factor en el método cualitativo que está ahí abajo, ¿cierto? Que dice logística. Ya, acá los factores yo, ¿cierto? Le asigné un peso, a mi criterio el costo tiene un peso de 10, muy importante, porque ustedes saben que todo está siempre ligado al costo, a lo que cuesta. La deflexión le dio un valor de 8, el esfuerzo de valor de 8, ¿cierto? A la estética le dio un valor de 4 y a la logística le dio un valor de 6, porque puede que me demore más, me demore menos, por ahí. Ya. Para la opción 2, que es la de madera, y la opción 3, que es la de acero, en costo le da una paliza. Le da una paliza. Le da una paliza, voy a retroceder. El costo de la madera es de 11.320 versus 317.290. Por ende, le di una calificación de 9 a la madera y de 1 al acero. En lo que respecta a la deflexión, ¿cierto? Teníamos ahí una falla con la madera, por lo tanto había que reforzar y quizá en un condominio van a ser, no sé, 300 vigas, por ende va a ser un cacho. Por lo tanto le di una valoración de 2, en cambio el acero va a estar ahí como si nada, por lo tanto le di una calificación de 10. El esfuerzo, los dos resisten súper bien, así que 10 y 10. En estética, para mi criterio, la madera es un poco más bonita, así que le di un 8 versus un 7. Y en la logística, ahí le di un valor de 9 a la madera, porque es mucho más, para mí sería mucho más sencillo trasladar, versus un 3 que el acero, que el acero tiene una densidad bastante alta. Realizando la sumatoria, gana la madera. Por eso es que yo encuentro que es bastante importante aquí ya tener criterios más sensibles. O se podría llevar a cabo un estudio de esto, de cómo hacer que esta madera resista más. Y eso va dentro de mis recomendaciones, porque si por ejemplo yo estoy estudiando ingeniería mecánica, quizás yo podría estudiar cómo puedo hacer que esas vigas de madera funcionen mejor, resistan mejor. Ya, y relacionado al ejercicio 5, el seguimiento de la meta propuesta. Ya, el lado desafiante hasta ahora para mí ha sido ir disminuyendo los tiempos de manera progresiva para completar el circuito propuesto. No hay caso que llegue a los 40 minutos, pero sí me voy acercando. Me están faltando solo 110 segundos. La acción constructiva que estoy aplicando es que el hecho de estar liberando hormonas, que generalmente son de felicidad, ha hecho que eso se refleje en la mejora de mi estado de ánimo personal y por ende del entorno que me rodea. Esa es la acción constructiva. Y la apariencia de la meta lograda es que, si bien mi meta consiste en lograr el circuito en 40 minutos, hasta el momento solo me faltan 110 segundos para completar la meta. Bueno, a priori se ve súper sencillo, pero cada segundo cuenta mucho. Y aquí les adjunto un pantallazo del circuito que hice en el que me faltó un poco de tiempo. Y eso lo hice el día 27 de febrero. Tendría que actualizarlo al último, pero lamentablemente ahí no me tomé el tiempo. Conclusión. Optimizamos, ¿cierto?, la selección de vigas gracias al uso del SkyZip y el método cualitativo de punto, donde hicimos varias acciones, tipos de materiales. Lo más importante es que vimos un caso prácticamente real. Se explicaron los conceptos básicos relacionados a torsión y flexión, como lo fueron las deformaciones de torsión en barras circulares, torsión hiperestática, flexión pura y flexión no uniforme, y los efectos de la temperatura en viga. También calculamos los kilos de carga para esfuerzos axiales y esfuerzos tangenciales con ángulos de torsión. Realizamos seguimiento a las metapropuestas y en realidad se concluyen, la mayoría de las cosas las fui concluyendo a medida de que fui explicando cada uno de los ejercicios. Y aquí viene una parte muy interesante porque yo identifiqué lo que le mencioné anteriormente cuando hicimos el método cualitativo, en que podríamos utilizar esto para estudio de tesis. Por ejemplo, a esa madera le podríamos ver cómo podríamos hacer que resistan, porque estamos hablando de muchos millones de diferencias, porque si lo llevamos, no sé, a 200, 300 vigas, cualquier persona va a decir, oye, ¿por qué, no sé, no aumentamos el ancho de las vigas, mandamos a buscar otro proveedor de otro país, y ahí hacemos el cálculo con SkyZip y todo lo demás? Por lo tanto, yo recomiendo que podemos utilizar
este trabajo para la elaboración de un tesis. Y además el tema del método cualitativo por punto puede ser una herramienta que uno puede utilizar cuando quiera llegar a algún acuerdo democrático en el trabajo. Y por último, la formación integral debe estar agregada como valor en cualquiera que sea el ramo. Es la herramienta más poderosa para desenvolvernos por la vida, pero que muchas veces damos por obvio, y de lo cual nunca es bueno alejarse. Gracias.